Estamos desarrollando un ejercicio de calculadora de números compuestos para aplicar el concepto de polimorfismo que, bueno, hemos dicho que ese concepto lo hemos estado aplicando desde que empezamos a ver la herencia. Es más, inclusive desde antes, simplemente con el método toString. El método toString, pues ahí aplica polimorfismo porque no importa en qué referencia pongamos un objeto, el método toString siempre lo ejecuta como está codificado en la clase original. Y si no lo encuentra de ahí, pues se va buscando hacia arriba en la jerarquía de clases. Entonces, perdí el... Bueno, voy a recuperar el diagrama que estamos utilizando. Ya les compartí este documento. Bien, este es el diagrama. Pero ya el completo viene siendo este. Ese es el que estamos usando. Entonces, bueno, voy también a recuperar lo que sería el código. Ya hemos codificado, en primer lugar, toda la parte de arriba ya está codificada porque lo tomamos del ejercicio de números compuestos. Entonces ya aquí tenemos la clase, bueno, voy a checar. Mira, aquí tenemos la clase número compuesto, viene siendo este diagrama, con sus atributos, sus dos métodos. Luego tenemos la interfaz, esa la codificamos ayer. Pues nada más tiene dos métodos, que son sumar y restar. Como son de la interfaz, cuando la implementemos en las clases punto, fracción y complejo, van a obligar a codificar esos métodos. Eso nada más lo hicimos en la clase punto, pero sin llegar a codificar el método. Entonces ahora sí vamos a codificar el método sumar y restar. ¿Por qué aparecieron estos métodos aquí? Pues porque implementamos la interfaz, aquí lo dice, implementamos la interfaz operaciones básicas y inmediatamente me dijo, tienes que codificar los métodos sumar y restar con esta misma firma. Y bueno, aparecieron así. Ahora, estamos dentro de la clase punto. Primero hay que recordar cómo se suman dos puntos. ¿Cómo se sumarían dos puntos? A ver, voy a poner aquí suponiendo que yo tuviera un punto A con estas coordenadas, a lo mejor 5 menos 2, y luego tuviera un punto B con las coordenadas 7, 4, ¿sí? Entonces, la idea sería sumar en un punto C, esto sería el punto A, esto apenas lo vamos a codificar, pero ¿cómo sería ya en ejecución? Sumaríamos el punto B. ¿Y cuál es el resultado del punto C? Adelante. ¿Cómo sería? Hay que saber recordar cómo sumar dos puntos, si no, ¿cómo vamos a codificar ese método? ¿Cuál será el resultado ahí del punto C? ¿O cómo se suman dos puntos? Pues nada más se suman sus coordenadas X para el nuevo punto y sus coordenadas Y para el nuevo punto. Entonces aquí sería sumar el 5 y el 7. Sería 12. ¿Y cuánto sería acá? Menos 2 o 2, así, ¿ah? 2. Ese sería el resultado de C. Bueno, entonces quiere decir que, recuerden que en el método, aquí en nuestro método, vamos a poner esto por aquí. A ver, en nuestro método, el objeto A se convierte en dis y el objeto B es el que llega como parámetro y se regresa el resultado y lo ponemos en la referencia C. Bueno, entonces se supone que vamos a sumar coordenada X de dis con el coordenada X de O. A ver, pero como estamos dentro del punto, entonces dis lo obtengo directamente.
Caray. Bueno, si yo le digo get x, aquí están get x y get y porque estoy dentro de la clase punto. Y el primer objeto que es this, pues obtengo su coordenada x, coordenada y. Puede ser directamente, bueno, con valor 1, también valor 1. Lo hereda porque es protected y lo hereda de número compuesto. Pero bueno, estamos trabajando con un punto, entonces mejor lo hacemos a través de get x. Pero ¿qué pasa con el objeto o la referencia o? Pues la referencia o, ¿de qué tipo es? Ahí lo dice. De object, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo o punto, no, obviamente no va a tener el método getX. Y no lo obtiene porque está en una referencia de object. Y object no tiene visible los métodos getX y getY de la clase punto. Una referencia de object puede absorber o puede contener pues un punto, porque pues, object es la madre de todas las clases. Ahí puede contener cualquier referencia. Sí, pero no por eso va a tener acceso a todo. Nada más tiene acceso a lo que ve object. Así es que lo que nosotros necesitamos es que este objeto O, no otro objeto, el mismo objeto al que apunta la referencia O, ahora lo veamos pero como un punto. Y ahí es donde vamos a utilizar el cast. Entonces le vamos a decir, bueno, este método va a sumar this más O, pero O no lo va a poder sumar directamente porque O está en una referencia de object. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a decir punto, por ejemplo, P es igual a O. Se trata del mismo objeto, nada más visto de otra manera. Ahora lo vamos a poner en una referencia de punto. Así es que el objeto está en memoria y llega aquí con una referencia de object y por lo tanto no tengo acceso al getX y al getY. Pero si ese mismo objeto lo pongo en una referencia de punto, entonces ya voy a poder acceder a través de P a sus métodos getX y getY. Porque ya lo estamos viendo como punto, pero insisto, es el mismo objeto, no es una copia, no es otro objeto, es el mismo objeto. Llegó, hagan de cuenta, él se presentó como object y yo le digo, oye, pero como object no me sirve. Ah, bueno, pero yo también puedo ser un punto porque realmente soy un punto. Entonces lo pongo en una referencia de punto a través del cast. Y ahora sí ya vamos a poder sumar, pues, o, this y en este caso, a través de la referencia P. Bueno, entonces vamos a crear el resultado de una vez. Vamos a regresar un nuevo punto. Si regresáramos, por ejemplo, 3,7, pues va a regresar ese punto, ¿verdad? Pero se supone que aquí va a ir la suma de la coordenada x de this más la coordenada x de p. Y aquí va a ir la suma de la coordenada y de p y la coordenada y de this. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Y diríamos, aquí sería getX o puede ser this getX más de P, también vamos a obtener la X. Entonces ya obtuvimos la X de this más la X de P. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la Y. Vamos a hacerlo acá. Le diríamos get Y más P punto get Y. Y bueno, pues ya obtuvimos la suma de this con O, pero no directamente, sino a través de P. Esa es la suma, pues vamos a hacer ahora la resta, ¿no? La resta pues prácticamente es igual, nada más en lugar de sumar las coordenadas, pues se restan. A ver, entonces voy a quitar este de aquí. Voy a tomar todo este, pero ahora se va a restar. ¿Sí? Restar this menos O a través de la referencia P. Entonces aquí lo único que cambia es poner un menos y poner un menos. Ahorita lo probamos. Porque vamos a hacer lo mismo ahora, pero en la clase... me voy a brincar la fracción, ahorita regresamos a la fracción. Lo vamos a hacer en la clase complejo. Vamos a recordar cómo se suman dos complejos. Miren, dos complejos. Voy a crear aquí un complejo C1. Imagínense que C1 tiene, bueno, una parte real, no sé, un 5
y luego una parte imaginaria de 7, 7i. Y luego tengo un objeto C2, complejo 2, que tenga, no sé, menos 3 y luego menos 4, menos 4i. Esos son dos complejos que ahorita creamos, ahorita más al rato los creamos. Y vamos a hacer una suma en complejo 3. El complejo 3 sería tomar el complejo C1 y mandar sumar a través del método, enviándole como parámetro C2. ¿De cuánto quedaría C3? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se hace la suma de dos complejos? ¿Alguien se acuerda? También se hace igual que los puntos. Se suman las partes reales y luego se suman las partes imaginarias. Entonces, pues el C3 quedaría, ¿cuánto es 5 menos 3? Porque los vamos a sumar, pero pues, es negativo. Quedaría 2, ¿no? ¿Y la parte imaginaria cómo quedaría? ¿Cuánto? Más 3, sí. Quedaría más 3, sí. Bueno, entonces ya tenemos aquí cómo se sumarían, pues los vamos a reflejar por acá. Me voy a la clase complejo y si nosotros agregamos los métodos sumar y restar solitos sin haber implementado la interfaz, pues ya no tienen relación con la interfaz y ya son métodos independientes totalmente. La idea es implementar la interfaz porque en la calculadora que vamos a hacer, vamos a aprovechar el polimorfismo. Vamos a poner cualquier objetos de las tres clases, los vamos a poner en referencias de la interfaz y le vamos a decir que se sumen y cada quien se va a sumar a su manera. Así es que, pues para que tenga relación con la interfaz y de acuerdo al diagrama, pues vamos a hacer que la clase complejo implemente la interfaz operaciones básicas. Se lo decimos aquí, ¿verdad? Extiende de número compuesto y va a implementar operaciones básicas. Y entonces me va a decir aquí, bueno, como implementaste la clase operación o la interfaz operaciones básicas, estás obligado a codificar estos dos métodos. Vamos a hacerlo. Y entonces ya me agrega los dos métodos aquí. Ahorita sí, la implementación que pone es el lanzamiento de una excepción, pero sabemos que esto no, nosotros lo vamos a quitar. Y va a suceder lo mismo que con el punto. Nosotros vamos a sumar this más o, pero o es una referencia de object. Por lo tanto, no va a tener los métodos getReal y getImaginario. Así es que tenemos que hacer pues un cast. Vamos a decirle complejo, estamos en la clase complejo, C es igual al mismo, es el mismo objeto, pero visto como complejo. Porque O viene como object y object no tiene acceso a los métodos getReal y getImaginario. Ahora, a través de C, el mismo objeto sí va a tener acceso. Ya le diríamos aquí que regrese un nuevo complejo, es el resultado que va a regresar. Y el complejo, pues también tiene su parte real y su parte imaginaria. Claro que, bueno, entonces, en la parte real le vamos a decir, vas a obtener la parte real de this, ahí está getReal, y le vas a sumar la parte real de C, C.getReal. Y esa es la parte real. Ahora vamos a hacer la parte imaginaria. La parte imaginaria le vamos a decir, obtén la parte imaginaria de this, no es necesario ponerle el this, y súmale la parte imaginaria de C. Ahí está. Y bueno, aquí, y así es que ya tenemos la suma de dos números complejos, que por cierto no dice imaginaria, dice ¿quién sabe qué dice ahí? Lo voy a corregir. Es el get, ¿verdad? Get imaginaria. Así ahora se dice imaginaria. Bueno, acá ahora me va a marcar error, ¿no? Porque cambió el nombre del método. Entonces aquí es imaginaria. Imaginaria. Muy bien, ya tenemos la suma.
de los números complejos. Ahora vamos a sumar, a hacer la resta. La resta es muy parecida, ¿verdad? Entonces nada más quitamos este código, lo copiamos de la suma, lo pegamos aquí y le decimos que ahora va a restar el dis menos la o, pero el o pues no lo puede tomar directamente porque no trae los métodos necesarios. Entonces hacemos un cast y ahora sí vamos a restar. La resta es simplemente tomar la parte real de cada objeto y restarlo. Y la parte imaginaria también. Muy bien, entonces ya tenemos codificados los métodos sumar y restar de la clase complejos. Prácticamente fueron igual que el punto. Me brinqué la fracción porque es un poco diferente. La fracción sí es un poco diferente. Hay que recordar cómo se suman las fracciones. A ver, supongamos que yo tengo aquí una fracción F1, no sé, que diga 3/5. Y tengo una fracción F2 que diga 4/7. Algo así. ¿Cómo hago la suma? Voy a hacer una operación que diga F3 va a ser la suma de F1 a través del método sumar, que todavía no codificamos, con F2. Así sería. Bueno, ¿cómo sería la suma? Aquí no se suma numerador con numerador y luego denominador con denominador, ¿verdad? No es como lo... A ver, lo voy a poner de esta manera. 3, y luego voy a poner aquí unas rayitas, 3/5 más, y voy a poner por acá, 4/7. Creo que estamos más acostumbrados a ver la suma de fracciones así. ¿Cómo sería la suma? 3 viene siendo, bueno, este objeto F1 cuando ya en el método, F1 pues va a ser dis, y F2 va a ser el que llega como parámetro, y F3 es lo que regrese la suma. Pero ¿cómo hacemos la suma aquí? Se multiplica. Bueno, está más fácil el denominador, ¿no? ¿Cuánto es el denominador? 35. Se multiplica. Ahí sí, se multiplican los dos denominadores. Pero acá el numerador, ¿cómo se calcula? Cruzados, ¿verdad? 3/7 más 4/5. Son cruzados así. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos daría 21 más, ¿qué? ¿Más 20? ¿41? Aquí sería 41 y acá sobre 35, ¿verdad? ¿Somos así quedaría? No nos vamos a meter con simplificaciones, ¿eh? Que creo que estas no se pueden simplificar porque 41 es primo, ¿no? 35 no, pero 41 sí. Muy bien. Pero obviamente nosotros lo vamos a hacer con los atributos de los objetos. Entonces, este vendría siendo el denominador de dis, el get denominador, y este vendría siendo el denominador del objeto que llega como parámetro, que es la O, pero como es object, vamos a tener que hacer un cast. Tal vez le vamos a llamar F. Y entonces aquí multiplicamos los dos denominadores. Y el numerador se obtiene multiplicando el numerador de dis por el denominador de O, más el numerador de dis por el denominador de O. Nomás cruzados, ¿eh? Ok, entonces vamos a hacer eso, pero en código. Sería aquí. Diríamos, primero me ubico en la clase fracción. No es nada más poner los métodos sumar y restar, sino relacionarlos con la interfaz, implementar la interfaz para que ya tengan una relación. Quiere decir que cuando ya estén implementadas las tres clases con su interfaz, yo puedo poner cualquier objeto de fracción, punto o complejo en una referencia de la interfaz y puedo mandar llamar los métodos sumar y restar porque están obligados a codificarlos. Bueno, vamos a decirle que esta implemente operaciones básicas.
Y pues inmediatamente me va a decir, tienes que codificar los métodos sumar y restar. Es que le digo que los agregue. Y aquí los agrega, pero sabemos que la firma trae un object. Si recuerdan, la razón por la que pusimos object es para que esa interfaz pudiera servir para sumar y restar cualquier tipo de objetos, no solo números compuestos, no solo fracciones, cualquier tipo de objeto. Muy bien, entonces, pues aquí vamos en la suma, ¿verdad? ¿Qué vamos a sumar? Se supone que vamos a sumar this más el objeto O, pero O pues no va a traer, estamos en fracción, los métodos son getNumerador y getDenominador, pero O no los ve, lo tenemos que poner una referencia de la fracción. Entonces aquí le vamos a llamar f a esa referencia, le vamos a decir fracción f es igual a el objeto o la referencia O, pero vista como fracción. De tal manera que ahora, si yo le digo O punto, no tiene acceso al numerador y denominador, pero si le pongo F punto, entonces ya tengo acceso al denominador y el numerador. Es lo que necesito. Muy bien, entonces vamos a hacer la suma. Estamos un poco más despacio. Vamos a regresar una nueva fracción y utilizar el constructor parametrizado. Aquí tenemos que poner un numerador y acá un denominador. Pero pues no es el 3 y el 5, sino sería aquí, bueno, el denominador creo que estuvo más fácil, ¿no? El denominador viene siendo el denominador de this, get denominador, por el denominador de f, f punto get denominador. Y la multiplicación de los dos es el nuevo denominador, o sea, el denominador del nuevo objeto, que es la suma de los dos. Lo que nos falta es el numerador. Este está un poquito más laborioso, ¿no? Este es el numerador. El numerador va a ser, tomo el numerador de this, get numerador, y lo multiplico por el denominador de f, f punto get denominador. Y le sumo, lo voy a poner aquí abajo, le vamos a sumar ahora el numerador de f, f punto numerador, multiplicado por el denominador de this, get denominador. Ya, ese es el puro numerador, y coma, y luego ya el denominador. Ahí están los dos. Bueno, aquí nada más dejen ponerlo así, y así. Ahí está. Esa es la suma de dos fracciones. Vamos a hacer la resta, esperemos que esté bien, porque lo vamos a copiar acá. Vamos a copiarle la resta. Ahora lo que vamos a hacer es restar dis menos O. Dis menos O, pero no directamente, sino a través de F. ¿Y qué es lo único que cambia aquí? En la resta. ¿Qué cambia? Que en lugar de sumarse los números, las multiplicaciones cruzadas se van a restar. Es la única diferencia. Insisto, no vamos a manejar simplificaciones. Si una operación me queda 20 cuartos, pues así se va a quedar, aunque sea 20 entre 4 me da 5. Bueno, ya tenemos la codificación de la jerarquía ya completa. Entonces ya podemos hacer algunas pruebas. Esas pruebas las vamos a hacer aquí en la aplicación. A ver, aquí está la aplicación. No, está en blanco, no hemos hecho nada. Y pues voy a recuperar aquí los ejemplos para crear esos objetos. Vamos a crear esos objetos. Voy a crear primero los dos puntos, los dos complejos y las dos fracciones. Yo le diría, punto A es igual a un nuevo punto. Ahora sí le voy a poner datos. El 5 menos 2, 5 menos 2. Y luego, punto B es igual a un nuevo punto y va a ser 7 cuartos, perdón, 7, 5, x7, y4, 7, 4. Ahora voy a crear los dos complejos.
complejo C1 es igual a new complejo y el constructor parametrizado le vamos a poner 5 y 7. 5 con 7. Y bueno, voy a crear el complejo C2. Este va a ser menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4. Ahora voy a crear las dos fracciones, 3 quintos y 4 séptimos. Yo le diría aquí, fracción F1 es igual a una nueva fracción y le vamos a pasar como parámetro 3 y 5 para que forme 3 quintos. Y la fracción F2, esta va a ser 4 séptimos. 4 séptimos. Bueno, ya tenemos los 6 objetos creados. Y vamos a hacer, pueden ser sumas o restas. Vamos a hacer las sumas porque son las que tenemos ahí para comprobar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la suma de los dos puntos. Lo vamos a poner en el punto C. O sea, vamos a hacer esto. Entonces le diríamos, a ver, punto C es igual a A, que manda a llamar al método sumar, y le pasamos como parámetro el punto B. Fíjense, aquí estamos, A y B son puntos. Todos están creados en sus referencias de su propia clase, es que tiene acceso a todo. Pero ¿por qué me marca error? Fíjense como el método sumar en cualquiera de las tres clases, porque pues lo toman de la interfaz, ¿qué tipo de dato me regresa el método sumar? Ahí está, aquí lo dice. ¿Qué tipo de dato me regresa el método sumar? Object. Nada más que, si dicen objeto, pues es cualquier clase, pero si dicen object, es un objeto de la clase object. Entonces, regresa un object, que es un objeto de la clase object. Bueno, y por lo tanto, un object yo no lo puedo poner en un punto, por eso me está marcando error. O sea, aquí me dice, tu método sumar va a regresar una referencia de object. Object es clase padre de todas las clases. Una clase padre no la podemos poner como en una referencia de una clase hija. Nos marca error, es el error que nos está marcando. Me está diciendo, el sumar te regresa un object y tú lo estás queriendo poner en una referencia de punto. Aquí yo le podría poner object y ya se soluciona el problema. Pero la idea es que lo maneje como punto. Entonces le digo, no, es que C quiero que sea un punto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, la referencia object que me regresa la vamos a poner en una referencia de punto. No, fíjense bien, no estamos diciendo que A ya es un punto, o sea, ya, y está en una referencia de punto. Por eso esto como que parece que es innecesario. Sí, lo que pasa es que no estamos haciendo un cast a A, estamos haciendo un cast al resultado del método. El método me regresa un object y a ese resultado le estamos haciendo un cast para que lo ponga en punto y lo pueda recibir aquí. Entonces, eso pues lo vamos a hacer con los otros dos objetos, con los otros cuatro más bien. Vamos a crear un complejo C3, y al complejo C3 le vamos a pedir al C1 que se sume con el C2. Y me vuelve a marcar el mismo error porque me regresa un object y no se puede almacenar una referencia de complejo. Entonces vamos a hacer un cast aquí a complejo. Ya está. Y finalmente vamos a hacer una suma de fracciones. Pues aquí ya inclusive podemos de una vez poner el cast, ¿no? Complejo. Porque F1 va a sumar con F2 y el resultado quiero manejarlo como una fracción. Aquí le puse complejo, es fracción. Ok, entonces nosotros aquí podemos, por ejemplo, fíjense, ¿cuál es el método que nos muestra, por ejemplo, un número complejo así como dice aquí?
5 más 7i o menos 3 menos 4i. Si recordamos, ese método es el mostrar. Miren, me voy a ir a la clase complejo. El método mostrar es el que me pone el objeto de acuerdo al contexto matemático. El método mostrar de fracción me pone así, numerador y denominador. Y el método mostrar de punto es el que pone paréntesis, coordenada X, coma, coordenada Y y cierra el paréntesis. Entonces, eso cuando hicimos el ejercicio, yo les decía que era más apropiado haberlo puesto en el método toString, pero como estábamos viendo el concepto de método abstracto dentro de una clase abstracta, por eso yo preferí ponerlo en el método mostrar. Ahorita vamos a tener que mandar llamar el método mostrar para ver si esto estuvo correcto. Entonces me voy a regresar a la aplicación y le voy a decir system. Le voy a decir, empezando por el punto A, punto mostrar, más, y luego un signo de más, y luego más, y luego B, punto mostrar, más, un igual, más C, punto mostrar. Yo, lo que quiero que se vea es que el punto A con sus coordenadas más el punto B con sus coordenadas me da el resultado C con sus coordenadas. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los otros. Aquí sería, lo voy a hacer con el complejo, aquí sería C1, luego acá C2 y acá sería C3. Y luego esto lo hacemos con las fracciones. F1 más F2 más F3. Ya sabemos que A, B y C son puntos, C1, C2 y C3 son complejos, F1, F2, F3 son fracciones. Cada uno se debe mostrar como debe ser. Vamos a checar. A ver si es cierto. Aquí tenemos A, dice 5, 2 más 7, 4 es igual a 12, 2. Aquí está el resultado. Y luego, el complejo. 5 más 7i más, este más es de la suma, más este complejo menos 3 menos 4i, nos da ¿cuánto? 2 más 3i, aquí está, 2 más 3i. Y la fracción son 3 quintos más 4 séptimos, me da 41 sobre 35, como lo tenemos aquí. Entonces ya está haciendo bien las operaciones. Bueno. Ahí podríamos decir que ya está codificado nuestra jerarquía, ya probamos, tal vez nos faltaría probar la resta, si hay oportunidad lo hacemos. Así es que ya estamos listos para empezar nuestra aplicación visual de la calculadora. Vamos a hacer una calculadora de números compuestos. La idea es que la calculadora pueda sumar y restar puntos, fracciones y complejos. Que el usuario decida, escoja qué es lo que quiere hacer. Y nosotros en el código tratar de aprovechar lo más que se pueda la herencia y el polimorfismo, para no hacer tanto código. Bueno, esa es una de las razones, no es la principal, sino para que quede mejor estructurado el código. Bien, entonces vamos a por lo menos a plantear la interfaz, ¿no? A ver, vamos a agregar un frame. Se va a llamar JFrame calculadora. Y bueno, voy a hacer más o menos lo siguiente. Le voy a agregar primero una etiqueta aquí con un texto que va a decir calculadora de números compuestos. Y bueno, pues le voy a cambiar algunas cosas como el tamaño de la fuente. Lo voy a poner a 30. También voy a cambiar el color de la fuente, el foreground, a un azul. Bueno, es como un título, ¿verdad? Ahora, el usuario va a escoger cuál de los tres quiere, de cuál de los tres quiere hacer las operaciones de suma y resta. Yo ayer les decía que podríamos haber agregado multiplicación y división, pero pues
Y ahí sería medio complicado, ¿no? Digo, terminarlo todo, porque ya nos tendremos que meter cómo se multiplican los complejos, pues ya no es tan simple como la suma y la resta. Bueno, pasen. Entonces, le vamos a pedir, ¿cómo le pediremos al usuario que escoja cuál de las tres quiere ejecutar o quiera hacer las operaciones? Puede ser con un combo, con campos de texto. Yo lo voy a hacer con radio button. Entonces, voy a tomar un radio button y le voy a poner aquí un texto que va a decir puntos. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Voy a duplicarlo y ahora le voy a poner aquí fracciones. Y lo voy a duplicar y voy a poner aquí complejos. El usuario va a escoger cuál de los tres es el que va a utilizar. Bueno, la captura, pues no vamos a separar en la captura y en los resultados los de cada tipo de número compuesto. Vamos a utilizar los mismos componentes. Entonces, vamos a tener que manejar etiquetas de manera dinámica, cambiarle el texto de manera dinámica. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, voy a poner primero una etiqueta aquí. Ahorita temporalmente le voy a poner X, pero le voy a hacer unos cambios. El tamaño de la fuente va a ser a 24 y lo voy a centrar. El horizontal lo voy a centrar. Oh, ¿qué dice ahí? Aquí lo voy a... Es que aquí me da las opciones. Sería centrar. Bueno, voy a duplicar y voy a poner otra por aquí que va a decir Y. Ahorita voy a hacer como si mi calculadora va a ser de puntos, pero en tiempo de ejecución, cuando el usuario escoja fracciones, aquí no va a decir X y Y, va a decir numerador y denominador. Y cuando escoja complejos, aquí va a decir real e imaginario. Bueno, entonces, voy a poner aquí campos de texto. No, primero otra etiqueta. Esta etiqueta temporalmente va a decir punto A. Y le voy a cambiar el tamaño a 24. Va a ser temporal. Porque en tiempo de ejecución, si el usuario escoge fracciones, aquí va a decir fracción A. Si dije complejos, aquí dice complejo A. Bueno, luego voy a copiar, voy a agregar un campo de texto. Aquí va a ir la coordenada X del punto A. Bueno, le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Bueno, lo estamos haciendo a 24. Quito el tamaño. Y le voy a quitar el texto. Y luego esto lo voy a duplicar. Y lo voy a poner aquí. Aquí, si es un punto, aquí va a poner coordenada X y coordenada Y del punto A. Luego, del lado derecho voy a agregar otra etiqueta y me la voy a duplicar de aquí. Ah, no, pero esta etiqueta, bueno, la voy a poner otra vez. Una etiqueta aquí. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente y también el color de fondo. Entonces aquí el tamaño de la fuente va a ser a 24. El color de fondo voy a poner, no sé, una azul. Hay que ponerlo opaco para que muestre ese color. También pues yo creo que lo voy a centrar. Alineamiento horizontal, centrado. Y luego le voy a quitar el texto. ¿Qué va a ir aquí? En esta etiqueta, cuando el usuario seleccione puntos y que haga la operación de suma de puntos,
aquí va a aparecer, si le puso 3,5, aquí va a aparecer paréntesis 3,5, paréntesis. Si fuera una fracción y le pone 3,5, aquí va a aparecer 3 diagonal 5. Es decir, lo que hace el método mostrar. Bueno, entonces ahora voy a duplicar esto. Esto lo voy a duplicar. Así. Pero le voy a poner un poco más de espacio. Así. Y voy a duplicar esta etiqueta y la voy a poner aquí abajo. Yo creo que es preferible poner todos los componentes que ya tengamos identificados y luego cambiar, ya ponerles los nombres. Se me hace más práctico, más fluido. Bueno, le voy a cambiar el color de fondo. Más para que lo distinga de los otros dos. Porque aquí va a ir el resultado. Aquí, bueno, aquí en lugar de punto A, ¿qué diría? Punto B. Pero insisto, inclusive estos encabezados y estos dos van a cambiar en tiempo de ejecución, dependiendo de lo que escoge el usuario. Ahorita yo tomé como si fuera siempre puntos. Ya lo único que nos falta es, pues, ¿con qué va a hacer las operaciones? Pues con botones, ¿no? Entonces voy a poner un botón. Ahorita lo voy a manipular por aquí. Le voy a poner aquí un más. Pero le voy a cambiar el tamaño del texto. A 36 será. Bueno, un más. Y luego voy a duplicar pero por acá, para que no me altere tanto. Y aquí le voy a poner un menos. Entonces voy a tomar esta etiqueta, la voy a poner por aquí. Perdón, este botón y luego este botón por acá. Más o menos así quedaría la interfaz. Ahí más o menos, ¿sí? Bueno, ahí ya saben que esto a veces empieza, lo voy a grabar así. Y bueno, ya luego me peleo para que lo deje en su lugar, ¿no? Ya tenemos, entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros ejecutemos esto, pues más, aquí está la vista previa, ¿no? Este es como una especie de ejecución. El usuario va a decir, quiero sumar fracciones, y le va a poner aquí, e inmediatamente aquí debe decir numerador y denominador, y acá debe decir fracción A y fracción B. Y cuando le dé suma, pues debe sumar fracciones, aquí va a ir el resultado de la suma de fracciones, y de este lado va a poner la fracción A como una fracción, y aquí también, ¿verdad? Aquí va a poner lo que se capturó, pero como en su representación del tipo de número compuesto. Pero pues eso ya será otro día, será mañana. Que acuérdense que sí hay clase los viernes. Y más ahorita que ya estamos en las últimas, ¿no? Bueno, todavía no en las últimas, pero ya ahí la lleva. Ya mañana, pues empezamos poniéndole nombres a los componentes, porque normalmente las etiquetas no le ponemos nombre, pero ahora sí vamos a entrar para poderle cambiar el texto en tiempo de ejecución. Bueno, entonces ahí le seguimos mañana.